sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Ante las actualizaciones y tras actualizaciones que hemos tenido a lo largo de estos días, sigo sin poder creer que estemos viviendo nuevamente momentos como estos. Creía que íbamos a tener momentos Taekook en una gran magnitud. Principalmente, Taekook estuvo mostrándose juntos en las fotos que se tomaron, previo al programa junto al conductor. Taehyun incluso le hizo corazones a los costados de la cabeza de Jungkook, y él se mantuvo relativamente cerca como para pasarle un brazo por los hombros y quedarse ahí. Luego, al haber tenido clips del programa antes de que saliera, por supuesto, no podía faltar que la felicidad de Jungkook se viera reflejada tan pronto Taehyun hiciera alguna payasada, pues aunque los demás estaban haciendo algo gracioso, tal parecía que Jungkook solo tenía ojos para él, por lo que su sonrisa, al ver a Taehyun actuar de esa manera, seguía afirmando que su felicidad también provenía de la felicidad de Taehyun. Y aunque hace un momento mencioné que Taekook tuvo momentos en el programa de Jimin, yo de verdad estaba a años luz de pensar que pudieran ser como los que vimos en la transmisión, porque aunque hemos dicho que Taekook ha estado mostrándose más libre en cuanto a interacciones, yo jamás pude esperar lo que vino después de eso, ya que mientras ellos habían decidido sentarse juntos, tuvimos a Taehyun poniéndole una mano en la pierna de Jungkook y apoyándose en él, o mirándolo cuando recibía un halago como lo eran sus grandes y redondos ojos, siendo que era motivo para que Taehyun quisiera verlo otra vez, y no pudiera perderse de eso que lo hacía lucir tan bonito, porque en más de una ocasión pudimos verlos ser así de cercanos, quedándose junto al otro y mirándose cuando tenía hasta la más mínima oportunidad. Jungkook había tenido ciertos problemas con su micrófono, y aún así parecía estarse asegurando de saber hacia dónde se iría Taehyun. Todos estaban revisando si Jungkook podía colocarse nuevamente el micrófono. Taehyun lo miró para asegurarse de que todo estaba bien, dispuesto a ayudarlo si era necesario, aunque la acción de revisar hacia dónde se iría luego de que todos tuvieran que tomar nuevos lugares, me pareció inusualmente adorable. De todas formas, minutos antes, cuando Jimmy les preguntó quién era el compañero de cuarto más desordenado, y Jin dijo que creía que era Jungkook, Taehyun no pudo evitar mirarlo fijamente mientras él negaba tal acusación, diciendo que no podía estar de acuerdo con eso, y asomándose para ver el responsable de quién estaba diciendo que era desordenado. Sin embargo, Taehyun no dejó de mirar en ningún momento, incluso si tuvo que seguir sus movimientos hasta que Jungkook se alzó. Jin dijo que Jungkook siempre dejaba su maleta abierta y nunca deshacía sus cosas. Taehyun se giró a mirar hacia Jin para escuchar mejor la explicación, y que además de haberlo hecho reír, por alguna razón, en todo ese momento, Taehyun no pudo apartar su vista. Jungkook probablemente se dio cuenta de eso, pero no parecía incómodo con la mirada que se le estaba dando, y por el contrario, tener a alguien mirándote así, tan fijamente y siguiendo cada uno de tus movimientos, no parecía ser algún problema para él, quizá por la costumbre o porque sabía cómo era Taehyun, pero estuvo bien con eso hasta que le dio cierta mirada rápida, antes de que Taehyun la apartara. Aunque el recuerdo de Taehyun suprimiendo una sonrisa cuando Jungkook se quejó de lo que estaban difamando, fue verdaderamente una sorpresa. De todas formas, la razón por la que este video surgió, en realidad no tenía un propósito fijo. Iba a hablar de los momentos de Taekook al saber que iban a sentarse juntos, y probablemente mostraría lo bonito que se veían uno al lado del otro. Pero cuando les preguntaron a los chicos qué era lo que más extrañaban del otro durante el servicio militar, cada uno dijo algo sobre el otro miembro que estaba sentado al lado de él. Pero cuando fue el turno de Taehyun para describir lo que había extrañado de Jungkook, al estar lejos por las obligaciones que habían enfrentado durante 3 años, me dejó demasiado asombrado. A Jungkook, él se giró a verlo con una expresión difícil de interpretar. Cruzó los brazos, pero se le quedó viendo fijamente mientras Jungkook terminaba de acomodarse. Y aunque lo miró en silencio en lo que escuchaba la pregunta, me pareció curiosa la manera en la que Taehyun no dejó de mirarlo, tan encantado con lo que era Jungkook y tan embobado como solo él podía estarlo. Casi parecía que Taehyun quería intimidarlo, y el intimidado resultó él cuando Jungkook también se giró a verlo. Y aunque la teoría dice que Jungkook parpadea 2 veces cuando quiere algo de Taehyun, siguió siendo evidente cuando Jungkook hizo exactamente lo mismo. Jungkook lo miró de regreso y parecía reprimir una sonrisa, esperando a que Taehyun respondiera a la pregunta cuando se giró para decir eso que había extrañado de Jungkook. Y cuando Taehyun dijo que había extrañado que Jungkook lo molestara, la pronunciación con la que dijo "kissing me" en vez de "teasing me" hizo que Taehyun pareciera haber dicho que extrañaba que Jungkook lo besara. Namjoon reaccionó con resignación,
quizá porque ya había previsto que Taehyung expondría algo así. Jungkook, por su parte, no parecía haber encontrado algo extraño en lo que Taehyung había dicho. Su expresión parecía tranquila, feliz de escuchar lo que Taehyung había dicho, y confundiéndose cuando observó que los fans tenían una reacción exagerada mientras enloquecían por lo que Taehyung había extrañado de él. Pero cuando llamó a Taehyung para que pudiera ver la sobreexageración del público, Jungkook probablemente no lo había tomado de forma extraña. Su reacción al llamar a Taehyung tocando su hombro demostraba que él no había encontrado nada inusual en nada, pero le había llamado la atención la euforia del público ante lo dicho y que había escuchado, y se giró hacia el staff para saber si era correcto lo que Taehyung había dicho con tanta ligereza. Pero ante las reacciones de Taehyung y Jungkook, quienes nada más ampliaron aún más su sonrisa sin notar la emoción y confusión del público, ellos actuaron felices de haber mencionado lo que creyeron que Taehyung dijo, mientras Jimmy seguía preguntando de qué estaba hablando Taehyung y quedándose mudo porque no había manera de refiriéndose a que quiso decir que extrañaba que Jungkook bromeara con él en aquella palabra que sonaba tan similar a besarme, haciendo que todos reaccionaran con obviedad tranquila ante la nueva explicación y encontraran nuevamente paz en el caos que una simple palabra había causado. Aunque lo que más me llamó la atención con respecto a la reacción que todos habían tenido con la nueva información obtenida fue el hecho de que Jungkook parecía haber perdido su sonrisa mientras escuchaba lo que Taehyung en realidad quiso decir. Y no sé si su reacción inicial se debía a que él había oído besarme en vez de molestarme, y no encontró nada inusual en la insinuación, o fue porque Taehyung podría haber dicho cualquier otra cosa, y Jungkook no la encontraría precisamente como una mentira. Porque cuando Taehyung explicó que quiso decir algo diferente, Jungkook definitivamente terminó de perder la sonrisa observando a Taehyung y su vaga explicación, y girándose al público para observar de nuevo la reacción no tan emocionada del público. Fue entonces cuando Jimmy le dijo a Taehyung que había creído escucharlo decir besar en vez de molestar, a lo que Jin y Namjoon se apuraron a dejar en claro que no era lo que creían, y todo el nerviosismo inicial parecía dejar sus cuerpos en cuanto la situación fue aclarada en el momento. Pero cuando Taehyung y Jungkook escucharon lo que todos habían interpretado por una mala pronunciación, Jungkook reaccionó con una sonrisa divertida, sin negar nada, mientras que Taehyung había querido prevenir cualquier otra situación en cuanto cruzó los brazos en una X para dejar en claro que no había sido esa palabra lo que quería decir. Jungkook seguía divertido, había recuperado la sonrisa que la explicación de Taehyung había borrado, y ahora parecía feliz de entender por qué el público había reaccionado con emoción y euforia por la insinuación. Su nerviosismo había sido más evidente porque su pierna no podía dejar de moverse, pero estaba demasiado encantado con la situación como para negar o decir algo más. Y cuando Taehyung definitivamente terminó de morir de la vergüenza al cubrirse la cara con una mano sin poder creerlo, Jungkook no pudo evitar golpear una mano en su propia pierna, demasiado emocionado por lo que ya había entendido. Lejos de la incomodidad que una insinuación así podía decir, Jungkook estaba disfrutándolo todo, diciendo que Namjoon y Taehyung probablemente habían visto pasar toda su carrera frente a sus ojos. En contraste con su situación, Jungkook no podría haberlo estado mientras que los demás miembros estaban actuando cautelosamente porque una palabra así podría haber acabado con todo lo que conocían. Y cuando Jungkook finalmente vio que los fans estaban actuando más felices por la reacción que estaba teniendo Taehyung al encorvarse por completo y no encontrar la manera de enfrentarse a los fans, Jungkook simplemente negó poquito, no como para mostrarse molesto o incómodo, sino como para dar a entender que todos estaban actuando locos, y esa misma resignación lo había llevado a mover la cabeza, dando por terminado una situación que una sola palabra había causado todo. Aunque años antes, un beso Taekook sí se había dado en el mismo programa, en el acomodo que Taehyung había hecho a propósito al poner el muñeco de Jungkook encima del suyo en su propio pantalón, y a pesar de que Taehyung había pronunciado mal una palabra, en realidad mirarse de esta manera ya era besarse de alguna manera, y eso en sí mismo es bastante encantador. Más tarde, cuando algunos fans grabaron la llegada de Taehyung y Jungkook en un mismo carro al hotel, donde ahora sabemos que comparten una habitación y una cama, fue emocionante verlos mantener esa cercanía aún después del programa, porque ante las cosas que algunas personas se pudieron inventar con respecto a una supuesta incomodidad por lo insinuado, Taehyung y Jungkook nunca dejaron de estar juntos, y por el contrario, siguieron de esa manera incluso al llegar a su hotel. Pero para el 26 de marzo, un día después de las cosas que pudieron o no revelarse, el Taekook nuevamente estuvo en Station Head teniendo una pequeña conversación justo cuando Taehyung tarareó el principio de Arirang, y luego de un rato en silencio, dijo que ahora escucharían el sono de espadas de Jungkook. Él terminó llamándolo para que hiciera lo que había pedido, y aunque lejos de negarse, Jungkook le siguió el juego e hizo lo que Taehyung había dicho, actuando demasiado condescendiente para alguien que cree que es difícil de manejar.
Luego, cuando Taehyung seguía en la aplicación y probablemente estaba leyendo algún comentario dejado por los fans, Jungkook le preguntó qué hacía ahí, mientras Taehyung intentaba formular esa misma frase en inglés para preguntar qué hacía ahí, y ambos se preguntaban cosas como si estuviesen leyendo lo que dejaban. No fue suficiente ir y publicar su TikTok con Taehyung mientras lo elegía como portada en su propia cuenta, sino que además decidió publicar en todas las redes sociales que usa y etiquetarlo en una manera de demostrar que Taehyung siempre será su excepción. Pero entre todo lo que yo realmente amé ver, sin duda esto será recordado para toda la vida, mientras sigo festejando que Taekook Tímidos siempre será una bendición.